Susana, por estar con nosotros el día de hoy en la tarde, acompañándonos en nuestro primer Congreso Internacional, y le doy el pase para su exposición. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctor José David Burgos Alfaro, decano del Colegio de Abogados de Huacho, por la invitación que me han hecho para participar en esta reunión por los 15 años de entrada en vigencia del Código Procesal Penal. En realidad, es para nosotros una gran satisfacción estar con ustedes participando en este evento de singular relevancia, teniendo en consideración que fue en la ciudad de Huaura el primer lugar donde entró en vigencia el Código Procesal Penal, y eso fue en el año 2006. Han pasado 15 años, como lo ha hecho ver el decano del Colegio de Abogados, y creemos que pese a estos 15 años, todavía hay muchas cosas que ver respecto del código. Advertimos muchos errores a nivel de Corte Suprema cuando llegan las casaciones, casi muchísimas son declaradas inadmisibles, lo que revela pues que lamentablemente, ya sea por parte de los fiscales, ya sea también por parte de los actores civiles o de los propios defensores de los imputados, no hay un conocimiento adecuado, sobre todo de la figura de la casación, que permita que casos relevantes puedan ser admitidos por la Corte Suprema, y en 15 años de vigencia, en realidad, las casaciones que se han admitido son muy puntuales, y yo veo que hay varios vacíos, hay muchos problemas de interpretación del código que necesariamente deben ser con el tiempo mejorados. Pero para esto yo creo que es muy importante que todos ustedes, abogados, jueces, fiscales, estudiantes, universitarios, tengan en consideración que no podemos partir de un concepto del proceso penal si no tenemos en claro que la Constitución es la norma fundamental del Estado, y que por ello es relevante que esta Constitución pueda llegar a ser entendida por la mayor parte de los operadores jurídicos, y sobre todo no tanto entendida, sino también respetada. ¿Por qué? Porque deberán considerar que la Constitución, como norma fundamental del Estado y también como una norma jurídica abierta, contiene una serie de contenidos en relación a derechos fundamentales que pueden verse seriamente afectados por el jus puniendi del Estado, por una mala interpretación y aplicación de parte de jueces y fiscales cuando se trata de ver el tema de los derechos de las personas. Entonces, miren, conceptos tan abiertos como la libertad personal, como el derecho a la integridad, como el derecho al honor, que está siendo seriamente lesionados en estos últimos tiempos, el derecho a la salud con motivo de la pandemia y que puede dar lugar a muchos procesos penales, el concepto de seguridad ciudadana, de seguridad pública, del propio estado de excepción y de los supuestos habilitantes para que se dicten estos estados de emergencia en el país. Conviene que sean debidamente entendidos y considerados, porque la Constitución, como una norma fundamental, contiene a su vez una gran cantidad de conceptos jurídicos abiertos e indeterminados, que van a tener que ser llenados de contenido, especialmente por la interpretación que hagan de ellas los primeros operadores, entre ellos los jueces y los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Bien, entonces miren, hay que considerar que la Constitución, al ser una norma abierta, puede ser interpretada por todos, pero en realidad las interpretaciones vinculantes van a ser aquellas que resulten de la interpretación que de ella hagan, en especial
los jueces y los miembros del Tribunal Constitucional. Y por el sistema que tenemos en el Perú, más por el Tribunal Constitucional, que finalmente su interpretación es la que va a sobreponerse en relación a la interpretación que de ella hagan otros órganos del Estado, ¿no? Y también el control concentrado que se regula en los artículos 200 y 202 de la Constitución Política. Y que miren ustedes, de acuerdo a nuestro diseño constitucional, ese control difuso está encargado a los jueces, pero también a los magistrados del Tribunal Constitucional y por jurisprudencia a otros órganos del Estado, como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y además, el control concentrado que está encargado al Tribunal Constitucional. De ahí que yo les decía que existe una supremacía por parte de las decisiones del Tribunal Constitucional en relación a la que dicten los jueces. De ahí que es muy importante que las decisiones que emitan tanto los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema como de la Sala Constitucional y Social sobre control difuso en materia penal sean conocidos por todos ustedes, al igual que aquellas decisiones que emite el Tribunal Constitucional en los procesos de habeas corpus, en algunos amparos también, y en procesos de inconstitucionalidad, donde ha tenido la oportunidad de conocer algunas leyes que ha tenido que dejarlas sin efecto. Claro, las características de estos controles no es materia del tema de hoy, pero son totalmente distintas, ustedes lo conocen, pero que permiten llevar a una conclusión de que este control de constitucionalidad, llámese difuso o concentrado, necesita también ser abordado desde la perspectiva de la materia penal y de todas las materias, pero como acá estamos hablando de los temas penales, eso es lo que nos interesa el día de hoy. Hay que entender que en la jurisdicción penal, el derecho de penar está residenciado en el Poder Judicial, y eso lo establece el artículo 138, inciso 1 de nuestra Constitución. Y además, que no puede ser una persona penada sin un previo proceso judicial. Eso está en el inciso 10. ¿Y eso qué implica? Que así una persona sea detenida en flagrante delito, ¿no? No es que porque ya la detuvieron en esas circunstancias va a ser inmediatamente procesada o va a ser inmediatamente sujeto a una condena, sino que necesita tener un proceso previo, aunque sea rapidísimo, como un proceso inmediato, para poder determinar de que esta persona en efecto es la culpable de los hechos. Por eso es que se dice que hay un principio de no ser penado sin proceso judicial. Nadie puede ser objeto de una condena si no ha sido puesto a disposición de un juez y tener unas garantías mínimas para poder ser objeto de una condena, ¿ya? Y por eso les ponía como ejemplo el proceso inmediato, la acusación directa, por ejemplo, que se regula en el Código Procesal Penal y que permite que no se lleve a cabo una investigación preparatoria, un proceso especial de terminación anticipada que se lleva a cabo antes de que culmine la investigación preparatoria y se puede la persona con el fiscal llevar a cabo un acuerdo de someterse a este proceso especial, o sea, por cualquiera de las circunstancias, aun cuando uno quisiera que de inmediato lo condenen, no se puede si es que antes no ha habido un proceso judicial. Y de ahí la gran importancia del Código Procesal Penal, que en Huaura, en el Distrito Judicial de Huaura, tuvieron la suerte de ser el primer distrito que entre en vigencia en todo el país y que, como ya lo dijo el doctor Burgos Alfaro, ha culminado después de 15 largos años su implementación de modo total en los distritos judiciales de Lima y Lima Sur. ¿Y por qué les digo de modo total? Porque ustedes saben que desde que ingresó el Código Procesal Penal a implementarse de manera progresiva en el país de modo total en el Distrito Judicial de Huaura, también se dispuso que alguna de sus disposiciones empiece a aplicarse en todo el país. Es decir, que mientras llevábamos un código de procedimientos penales en la mayoría de distritos judiciales, también existían algunas disposiciones del Código Procesal Penal implementado totalmente en Huaura, que empezaba a iniciar sus pasos
en otros distritos judiciales. Y eso ha venido ocurriendo a lo largo de los 15 años. Ustedes saben que las primeras instituciones que entran en vigencia es la cooperación judicial internacional, el principio de, el proceso especial de determinación anticipada, y luego poco a poco se han ido agregando otras instituciones. Por ejemplo, en Lima, en el año 2015, se implementó todo lo relativo a las medidas cautelares, que causó algunos problemas interpretativos y que tuvieron que ser zanjados por los jueces. Ese es el problema que trae consigo una implementación progresiva, que en este caso ha sido progresiva de modo parcial en algunos distritos judiciales hasta que logró su implementación total. Recuerden ustedes que en los casos de delitos de corrupción de funcionarios, a partir del 2011, en aquellos distritos judiciales donde no regía totalmente el Código Procesal Penal, se dispuso que se adelante la vigencia del Código Procesal Penal para aquellos delitos, para ciertos, no todos, cometidos por funcionarios públicos. Y en Lima empezamos el 15 de enero del 2011 y tuve la suerte de poder dirigir el sistema anticorrupción del Distrito Judicial de Lima aplicando el nuevo Código Procesal Penal. Y eso en realidad me ha dado una experiencia desde el 2011 hasta el 2021, son 10 años aplicando el Código Procesal Penal, que cuando subí a la Corte Suprema, y tenemos que ver, por un lado, casaciones que provienen del Código Procesal Penal o procesos especiales por delito de la función pública, donde hacemos de segunda instancia, pero también el gran grueso que llega a la Corte Suprema son aquellos recursos de nulidad y cantidades de quejas excepcionales y quejas directas provenientes del Código de Procedimientos Penales. Y bueno, yo ya no quería ver todo aquello que no sea el Código de Procedimientos Penales, porque ya me había acostumbrado a un nuevo modelo, al modelo del Código Procesal Penal, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar y seguir. Bueno, yo creo que uno de los cambios más importantes que trajo el modelo procesal penal y que va a sentar las reglas de la imparcialidad de los jueces y de un verdadero sistema acusatorio es donde ya el Ministerio Público, no obstante que tenía la facultad persecutoria y de aporte de la prueba desde la Constitución de 1979, recién en el 2004, ¿no? Cuando se dicta el Código Procesal Penal y entra en vigencia en el 2006 en el Distrito Judicial de Huaura y después paulatinamente se implementa en diferentes lugares del país, en que ya podemos decir de que el Ministerio Público va a cumplir el rol constitucional que le corresponde, porque este nuevo modelo va a encargar la persecución del delito a un ente que es ajeno al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Va a requerir de un órgano público que no esté subordinado a las víctimas y que sea distinto de los jueces. Y por eso es que se considera al Ministerio Público, dentro de su función de ser el persecutor del delito y el que aporta la carga de la prueba en materia penal constitucional, una pieza fundamental del proceso penal que se basa en el principio acusatorio y es una garantía de imparcialidad y presupuesto necesario para que pueda afirmarse la tutela del derecho penal. Creo que el nuevo rol que se encarga a los fiscales ha sido determinante en este nuevo modelo. Ahora, que no se cumplan los roles es un tema aparte, que tendrá que ser objeto de análisis, de propuestas, de reflexiones a la entrada del bicentenario, porque nosotros creemos que después de 200 años de independencia en el Perú, necesitamos un país diferente. Y creo que un país diferente también se mide desde la perspectiva de cómo se imparte justicia. La impartición de justicia es relevante en cualquier Estado constitucional de derecho. Y para eso, en materia penal, que es el tema que nos ocupa, tenemos que tener un órgano objetivo, como lo dice el Código Procesal Penal, que es el Ministerio Público, donde exista unas partes, llámese víctima
o llámese imputado, que estén en igualdad de condiciones, porque así lo dice el título preliminar del Código Procesal Penal, que puedan acceder ante un órgano jurisdiccional que vele efectivamente por sus derechos y que sea un órgano imparcial y que sobre todo el Estado le brinde el acceso a la justicia y que este órgano persecutor sea un órgano diligente. Y esa diligencia, ese deber de diligencia que la Corte Interamericana exige a los fiscales y a los jueces se cumpla también en nuestro país. Porque, ¿por qué les digo esto? Porque en realidad se dio el Código Procesal Penal no solamente en búsqueda de un nuevo sistema acusatorio, perdón, no de un nuevo, sino de un sistema acusatorio en el país, pero también se dio porque había mucho retardo en la impartición de justicia. Y ahora nosotros vemos que no obstante el Código Procesal Penal y con un sistema que se entiende que debe ser mucho más rápido, mucho más eficiente, aún no se logra en el país conseguir que los procesos lleguen al término dentro de un plazo razonable. Creo que continúa. Eso es un problema que tiene que ser abordado por jueces, fiscales, los abogados, por los procuradores, por la propia población que exige un sistema de justicia que sea mucho más rápido. Bien, entonces, si estamos hablando de un respeto por parte de los jueces, por parte de fiscales a los mandatos de la Constitución, nosotros tenemos que decir de que en la Constitución, en los artículos 2 y 139, se ha regulado un conjunto de derechos y garantías procesales. Si ustedes empiezan con tranquilidad a leer el artículo 2.24 de la Constitución Política, encontrarán una serie de derechos que están relacionados con la libertad personal, pero no solo con la libertad personal, sino que habla además de otros derechos correlacionados que son definitivamente de singular relevancia para poder llegar a entender cómo debe partir una persona que es objeto de una imputación penal. Ahora, en el 139 vamos a encontrar una gran cantidad de lo que se denominan los principios y derechos de la función jurisdiccional. Pero estos principios y derechos, que son un deber para nosotros los jueces, constituyen verdaderas garantías para las partes del proceso. Ya no me gusta hablar para el imputado, porque en realidad bajo la lógica del Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público es un sujeto procesal, como lo es el imputado y como lo es el actor civil, y donde la víctima no constituida en actor civil tiene una serie de derechos, es mejor hablar ahora de una igualdad entre estos sujetos procesales y por lo tanto estos mandatos que están en el artículo 2.24 y los derechos fundamentales consagrados en el 2, más los principios y derechos de la función jurisdiccional, que vamos a decir derechos de los justiciables, son mandatos de observancia obligatoria del ejercicio de la potestad jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, se constituyen en derechos para los litigantes, para los justiciables, como contrapartida para nosotros los jueces y también para los fiscales, debieran ser deberes ineludibles que tenemos que cumplir nosotros los jueces al momento de impartir justicia. Y para eso tenemos que comprender que lo que se encuentra en el artículo 2 y en el artículo 139 de la Constitución constituyen límites al ejercicio punitivo del Estado. El ejercicio punitivo del Estado se manifiesta de manera más abierta en lo que es el tema penal, pero también en lo que es el proceso administrativo sancionador. Y por eso es que las figuras del 2 y del 139, que son propias de un derecho penal, se trasladan hacia el proceso administrativo sancionador, porque es en ambos en que se hace efectivo el derecho de punición del Estado. Tener su correlato
en el artículo 44, donde dice que el deber del Estado es respetar los derechos fundamentales. En el 139, que consagra un conjunto de derechos para los justiciables. Y además, en el rol que le compete al Ministerio Público como el titular del ejercicio de la potestad persecutoria del Estado. Pero además hay un gran principio que nunca debemos dejar de considerar cuando se dé este conflicto entre la libertad y el derecho de penar del Estado, que es el principio de proporcionalidad que está previsto en el artículo 200, que si bien es un principio que está regulado para hacerse valer en los estados de excepción, llámese estado de emergencia o estado de sitio, también es verdad de que no es un principio solamente para ser aplicados cuando la Constitución se encuentra en crisis, cuando hay una dictadura constitucional, sino que con mayor razón está destinado para aplicarse en temas de pacificación, donde el Estado va a desplegar sin mayores problemas su potestad de poder impartir justicia con las mayores garantías. Este principio de proporcionalidad previsto en el artículo 200, por interpretación del Tribunal Constitucional, se hace valer en los momentos de dictadura constitucional, como también en los momentos en que no es necesario suspender el ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, entonces ahora, después de saber que la Constitución es relevante, ¿no?, de que necesitamos nosotros todos entender ese valor normativo y esa eficacia vinculante de la Constitución, tendríamos que hacernos una pregunta. Esto que está en el artículo 2 y en el artículo 139, ¿en realidad son principios, son derechos o son garantías que se hacen valer en el proceso penal? Yo tengo que decirles que al respecto no hay una definición clara, porque esto depende de la clasificación que haga el autor. Ustedes pueden ver muchos libros de procesal penal, donde algunos le llaman principio, otros le llaman garantía, otros le llaman derecho, otros hablan de derechos fundamentales, como dice el artículo 2, otros de los principios y derechos de la función jurisdiccional. Bueno, lo importante es que sepan que existen, y que sepan que existen y que como ciudadanos tenemos derecho a que se respete. ¿Por qué? Porque existe una eficacia vertical y una eficacia horizontal de los derechos. La eficacia vertical se hace valer frente al poder del Estado y la eficacia horizontal de los derechos se hace valer frente a particulares. Y por lo tanto, lo importante es saber que lo tenemos, que está consagrado y que lo podemos exigir. ¿Ya? Ahora, sabiendo que existen estos derechos, garantías, principios, en lo que a mí corresponde, puedo decir de que existen principios relevantes en el proceso penal, que sin ellos, pues no hablaríamos de un verdadero proceso. Y para mí, los más importantes, a partir del principio acusatorio, que delinea un nuevo modelo procesal penal puesto en vigencia en el Distrito Judicial de Guaura en el año 2006, viene también el principio de oficialidad, lo que yo les decía. No puede haber un proceso, una condena sin un proceso, y un proceso previo que se haya llevado con todas las reglas que establece no solamente los artículos 2 y 139 de nuestra Constitución, sino también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana. Ambos regulan lo que es el debido proceso. En un tercer punto, un principio de libre valoración de la prueba. El cuarto, el principio de contradicción. Por eso es que se instaura un sistema de audiencias que permite la publicidad, la oralidad, la concentración, la inmediación, el efectivo ejercicio de derecho, de defensa, etcétera, y el principio de igualdad de armas al que nos habíamos referido. Por razones de tiempo no podemos abordar estos principios relevantes del proceso penal que han tenido por parte de la Corte Suprema y por parte del Tribunal Constitucional abundante jurisprudencia, pero sí podría abordar de manera muy sucinta, porque me han dicho 35 minutos, me quedan 4, algunas manifestaciones del principio acusatorio. El principio acusatorio para mí es un principio nuclear, porque no va a haber en el caso peruano, salvo
el proceso especial por el ejercicio de la acción privada, en materia de acción pública e incluso mixta, no va a haber el inicio de un juez que de oficio quiera intervenir mientras no exista un requerimiento del Ministerio Público. Por lo tanto, ese creo que es la primera manifestación de este principio acusatorio. Ahora, cuando el fiscal decide formalizar una investigación preparatoria y se la comunica al juez de la investigación preparatoria, le está dando a conocer de que va a llevar a cabo un conjunto de actos de investigación que van a concluir finalmente en un requerimiento, que puede ser de sobreseimiento o de acusación. Pero tiene que haber, cuando exista una acusación, como una manifestación del principio acusatorio, tiene que haber una correlación entre la formalización de investigación preparatoria y la acusación. Así lo dice el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal. También, para que no existan problemas y que el fiscal no se quede atado una vez que dicta una formalización, es que se permite que esa investigación preparatoria pueda ser ampliada para comprender nuevos sujetos o nuevos hechos o nuevas tipificaciones jurídicas y que tenga que haber durante el proceso penal, de ser el caso, una acusación complementaria conforme lo establece el artículo 374, inciso 2. Por eso es que cuando se ha producido una acusación y se ha llevado a cabo un juicio oral, tiene que haber una correlación entre la acusación y la sentencia, porque la sentencia no puede dar probado por hechos, no puede dar probados hechos que no forman parte de la acusación o personas que no están en la acusación. Y eso está en el artículo 394, inciso 2, y también en el 397, inciso 1. Ahora, un punto bien importante que nosotros como Corte Suprema estamos viendo constantemente es el tema de la congruencia entre la pena que solicita el fiscal y la que se impone. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, por ser un caso, la cadena perpetua se ha puesto de moda. Ustedes saben que violaciones sexuales hay a diario y constantemente se están imponiendo cadenas perpetuas porque lamentablemente hay un estado de violencia tan grande en nuestro país que las primeras víctimas de la violencia sexual son los hijos, ¿no? Son los familiares más cercanos y se están pidiendo cadenas perpetuas. El principio acusatorio exige que exista una congruencia entre la pena solicitada por el fiscal y la que impone el juez. Y el artículo 397 del Código Procesal Penal dice que la pena de cadena perpetua tiene que ser impuesta por unanimidad. Entonces estamos viendo penas de cadena perpetua impuestas por mayoría. Y los abogados no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad nos falta leer el código. Nos falta ponernos al día con estas instituciones, o que el fiscal ha pedido 8 años y el juez le ha puesto 12. Entonces, eso tampoco puede ser, salvo, dice la norma, que exista una petición de parte del fiscal por una pena por debajo del mínimo legal que no ha sido sustentada. Entonces, miren, a estas excepciones del principio acusatorio se puede decir que a estas manifestaciones del principio acusatorio, podríamos decir que existe como una excepción la calificación jurídica, que no es un elemento esencial de la pretensión punitiva y que puede ser variada bajo ciertas condiciones y límites. Y eso está en el inciso 5 del artículo 374, cuando se le permite al juez que luego de llevar a cabo la actuación probatoria pueda someter a debate una desvinculación de la acusación fiscal. Miren ustedes qué interesante todas estas expresiones que nos trae el principio acusatorio y que se requiere pues que todos los sujetos procesales conozcan de estas instituciones para que puedan llevar a cabo una adecuada defensa, ya sea de una persona a quien se le imputa la comisión del delito o de un agraviado que requiere ser resarcido, ¿no? por el hecho que se le ha causado y del cual se siente agraviado. Entonces, esta desvinculación, que es una excepción al principio acusatorio, permite también que no solamente el juez desvinculatoria, sino que el fiscal se pueda desvincular de la disposición de formalización y se autoriza también
en el tema de la desvinculación en determinados momentos que el fiscal formule una calificación alternativa o subsidiaria. El fiscal también se puede desvincular de la acusación mediante una acusación complementaria y también se puede plantear la tesis de la desvinculación antes de que se culmine la práctica de las pruebas. Miren, es muy importante todas las instituciones que trae el código. Nosotros que estamos en la Corte Suprema y gracias a esa oportunidad que he tenido y que tengo de estar ahí, puedo darme cuenta de todas las falencias y también de los logros que se han adquirido. Por razones de tiempo, ya estoy 6:37, ya estoy dando término a mi exposición. Me hubiese gustado abordar muchos puntos, habrá otra oportunidad en que lo hagamos y, por ejemplo, decirles que cada institución que ahora sí así viene siendo interpretada por las casaciones o por los acuerdos plenarios de la Corte Suprema o también por las decisiones que emite el Tribunal Constitucional en diversos procesos de habeas corpus, nos permite entender que estamos ante un código que no obstante que cuenta con 15 años de su entrada en vigor de manera progresiva, necesita todavía de ser interpretado y aplicado de manera correcta, no solamente por jueces, por fiscales, sino también por abogados que forman parte del sistema de impartición de justicia. Muchísimas gracias, doctor David Burgos Alfaro, y a la institución que me ha permitido estar en esta tarde con ustedes.